vamos a dar inicio a lo que será una sesión más de análisis de mercado para lo que es esta semana, esta nueva semana, este nuevo mes, iniciando el mes de junio, último mes del segundo trimestre, Q2 para el calendario económico. Y como ya es bastante conocido para las personas que de pronto llevan un poco más tiempo con nosotros, siempre la primera semana, la primera y la última semana de cada mes, cuando hacemos análisis, siempre recomendamos ver las velas mensuales para ver qué tipo de análisis podemos ver, podemos observar, qué nos está diciendo el mercado, qué puede suceder y qué fue lo que sucedió en el mes que acaba de finalizar. Entonces, primero que todo, antes de arrancar con las gráficas, vamos a lo que es calendario económico y veremos qué nos tiene preparado el mercado a nivel de análisis fundamental para esta semana. ¿Ok? Saben que hay bastantes calendarios económicos. Nosotros solemos usar el de MyFXBook. Y lo tenemos ya filtrado para que nos muestre solo las noticias de alto impacto. ¿Ok? Entonces vamos a ver toda la semana para que me muestre también las noticias que se presentaron el día de hoy, lunes. Ok, que fueron, bueno, esto lo había enviado al grupo de la academia también, que eran, digamos, las noticias más fuertes o más impactantes, eran sobre todo lo que iba a ser el PMI, tanto para el euro como para el dólar estadounidense. Ok, aquí podemos ver que los datos actuales, es decir, los datos que salieron hoy referente a estas noticias del dólar estadounidense, básicamente, fueron negativas, ¿sí? Fueron un impacto negativo para el dólar estadounidense y eso lo pudimos ver en los gráficos el día de hoy. Ahorita que pasemos a los gráficos van a ver cómo fue un día negativo para el dólar estadounidense y eso obviamente se vio correlacionado con todos los otros pares. Ok, un segundo acá. Listo. Y para el día de mañana, aunque en realidad va a ser dentro de un par de horas, vamos a tener noticias para el dólar australiano, ¿sí? Tasas de interés para el dólar australiano, que el dato previo es 0.25 y el dato proyectado también es 0.25, es decir, ellos pretenden que se mantenga, que por lo menos se mantenga o que sea un dato positivo para el dólar australiano. Referente al dólar australiano, hicimos un análisis bastante especial o particular sobre esta divisa hace 2 semanas. Así que los que no lo han visto, los invito a que vayan al canal de YouTube y debe estar allí publicado porque hicimos un análisis a mediano y largo plazo entendiendo o bueno, explicando desde nuestro punto por qué creíamos que el dólar australiano iba a poder tener un gran auge y una gran importancia, como ya lo está teniendo, como lo vimos la semana pasada y como inicia el día de hoy, y también lo que puede llegar a ser a mediano plazo, ¿sí? O sea, lo que va a ser sobre todo el tercer trimestre de este año. Entonces, pues para los que les gusta mucho el dólar australiano, les recomiendo ver ese video. Y vamos a tener, bueno, para Austria y otra noticia para el dólar australiano que va a ser más bien ya el día de mañana por la noche. Para el día miércoles vamos a tener noticias para el euro, ¿sí? Las tasas de desempleo. Esto va a ser, recuerden que la primera semana de cada mes es una semana muy movida referente a análisis fundamental, porque es la semana donde salen una gran cantidad de noticias, de datos del mes que cerró y son noticias muy importantes, ¿sí? O sea, son noticias que mueven el mercado, como las tasas de desempleo, las tasas de interés, el NFP para Estados Unidos que sale el día viernes,
son, digamos, la primera semana y la última siempre tienden a ser semanas de mucho movimiento, mucha volatilidad desde un punto de vista de análisis fundamental. Entonces, hay que estar muy pendiente de esto. Obviamente, a mayor movimiento en el mercado, mayor oportunidades para nosotros que somos especuladores, que somos traders y que nos beneficiamos de los movimientos, pero también representa un peligro, porque así como en una posición puedes obtener muchísimos profit, si no proteges tu capital también vas a poder tener muchísimas pérdidas. Así que consejo inmediatamente, siempre protejan su capital. Ok, continuando con esto, vamos a tener noticias para el dólar canadiense, el dólar estadounidense y para Australia también el día miércoles por la noche. Luego el día jueves, noticias para toda la Unión Europea y dólar estadounidense sobre todo. Y cerrando el día viernes, la noticia que más impacto causa en el dólar estadounidense, que es el NFP. Y como ya es costumbre, la primera semana de cada mes, la gran cantidad de noticias para el dólar canadiense también. Tasas de desempleo, y bueno, una serie de noticias bastante importantes. Sobre todo lo que destaco acá son divisas como el dólar australiano, el dólar estadounidense, el dólar canadiense y el euro sobre todo, ¿sí? Son como esas 4 o 5 divisas que más impacto pueden llegar a tener desde un análisis fundamental, ¿ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, así ustedes pueden armar su portafolio de inversiones para esta semana, ¿sí? En realidad, bueno, su cartera de pares a observar para esta semana. Así que vamos ahora a los gráficos. Y rápidamente lo que quiero acá mostrarles va a ser el índice del dólar estadounidense. Ya saben que, bueno, es la moneda más fuerte de todas. De hecho, está correlacionada con todos los pares mayores. Así que siempre es bueno mirarlo. Y vamos a ir a un time frame diario, primero que todo, para que observen cómo ese impacto en las noticias del día de hoy tuvieron lugar en los gráficos también, ¿sí? Como pueden ver acá, fue un día totalmente bajista, totalmente negativo para el dólar estadounidense, ¿sí? Con mucha fuerza. Así que esto representó muchísimas oportunidades en los pares de divisas mayores, sobre todo, que están todos correlacionados con el dólar estadounidense. A nivel de análisis técnico, lo que podemos observar acá es que el precio parece ser que ha empezado a quebrar los últimos soportes y todo lo que ha venido siendo esta consolidación después de la alta volatilidad que representó todo este tema de la crisis mundial. Luego de todo este movimiento que ustedes ven acá, empezó el precio a consolidar, ¿sí? Teniendo movimientos entre estas dos líneas azules que ustedes ven, que no es más que pues acumulación. Y luego de esto, pues se esperaba que el precio saliera con mucha fuerza en una de las dos direcciones. Realmente no sabríamos cuál, porque pues todos acá están pendientes de las noticias y saben cómo se está dando las cosas en Estados Unidos. Entonces hay cierta incertidumbre por lo que pueda suceder. Y bueno, finalmente ha empezado a caer el dólar estadounidense con proyecciones de continuar, ¿sí? O sea, realmente lo que podemos ver acá es que hay mucha fuerza de vendedores y eso a nivel técnico, pero si vamos un poco al análisis fundamental, nos vamos a dar cuenta que todo el caos que está ocurriendo en Estados Unidos eh, no ayuda mucho al tema de lo que se venía presentando las últimas semanas, que era algo bastante particular, que no es digamos, normal que suceda,
pero estaba sucediendo y era que el dólar estadounidense estaba siendo utilizado como una divisa refugio, ¿sí? Normalmente las divisas refugio, para los que no están tan relacionados con el tema, son el yen japonés, el franco suizo, el oro, que son de pronto activos un poco más estables a largo plazo. Y cuando hay caos, cuando hay crisis económica mundial, la mayoría de bancos, fondos de inversiones, grandes inversionistas, pues colocan su dinero en este tipo de activos para evitar devaluaciones, pérdidas. Y algo particular era que como la crisis era mundial, estaba afectando a todas las naciones, a todas las divisas, pues la mayor, la más fuerte es el dólar estadounidense, entonces todos estaban utilizando el dólar estadounidense como refugio. Pero a medida de que ha venido pasando todas estas situaciones en Estados Unidos, aparte de que, bueno, pasó en un par de meses a ser el país más afectado por toda la crisis mundial, no solo la crisis de salud, sino también ahora económica. Por ejemplo, la semana pasada el dato de desempleo ascendía a 40 millones de personas cobrando el subsidio de desempleo. Es una tasa altísima que pues todos los, digamos, los grandes economistas lo que prevén es que la crisis, después de esta crisis sanitaria, la crisis económica va a ser 2 o 3 veces peor que lo que está haciendo la crisis pues, de salud que todos conocemos. Entonces, teniendo ya ese panorama también, bueno, adicionar que este año es año de elecciones en Estados Unidos, así que tampoco ayuda mucho a una estabilidad en todo, sobre todo en su parte política. Así que la suma de todas esas situaciones hacen que el panorama no sea tan alentador para el dólar estadounidense, a pesar de que los bancos y el gobierno han estado tratando de inyectar capital a todo el sector privado, pero parece ser que no ha sido suficiente. Entonces, con todo este panorama que va más que todo a un largo y mediano plazo, pues vamos a empezar a correlacionar con los pares, a ver qué podemos hacer para esta semana, para el inicio del mes y para lo que puede ser el desarrollo de los próximos meses también. Entonces, teniendo en cuenta esto, vemos que la correlación con el par mayor, que es euro dólar, es totalmente contraria. Si el dólar estadounidense en su índice baja, el euro dólar tiende a subir. Ahora, si nos enfocamos solamente en la parte técnica, aquí podemos ver que esto es un nivel, el 1.11500, en realidad. Vamos a colocar esto. Es un nivel, el 1.11500, en el cual el precio tiende a reaccionar, ¿sí? Tiende a tener rechazos en toda esta zona. Y particularmente el precio se encuentra llegando a esa zona justamente el día de hoy. Entonces, si nos vamos solo al análisis técnico, lo que debería suceder es que pues, tenga algún rechazo bajista a esta zona. ¿Sí? Aparte, pues le sumamos que estamos en un gráfico diario y que ya venimos de casi 5 o 6 días totalmente alcistas y por lo general, perdón, y por lo general los precios no se mueven pues en una sola dirección o a una larga distancia sin tener antes retrocesos. No quiere decir que el precio pues vaya a cambiar ahora a una tendencia bajista o simplemente se vaya a caer todo, sino que puede tener un rechazo a esta zona, cumpliendo también con el análisis técnico, recuperar un poco de espacio para los vendedores y acumular nuevas órdenes para, con ese nuevo impulso, pues terminar rompiendo esta zona de resistencia. Es algo que puede suceder. Y también tenemos como coincidencia toda esta zona del 1.10, 1.100, que podemos ver aquí como el precio
la respetó pues con toda esta segunda zona como resistencia en 3 ocasiones para luego la semana anterior terminar quebrándola, rompiéndola al alza. Así que no sería de extrañar que el precio tenga algún retroceso que puede ser a esta zona para notar alguna recuperación y a partir de aquí tomar el impulso suficiente para buscar niveles como el 1.14 o el 1.15, que son niveles superiores con niveles claves. ¿Okay? Esto es algo que podemos ver en el euro dólar. ¿Cómo podríamos aprovechar ese retroceso? Pues tendría que ser en timeframes menores. Como podemos ver en 4 horas, todavía su estructura es netamente alcista. No se ve tanto detalle, así que podemos ver en 1 hora, se ve mucho más claro, ¿sí? Que sigue siendo una estructura totalmente alcista y que el precio ha empezado a rechazar ya en 2 ocasiones la zona de resistencia del 1.11500, ¿ok? En estas 2 ocasiones lo ha empezado a rechazar. Si hay un tercer rechazo acá, podría presentarse un patrón de reversión que conocemos como hombro, cabeza, hombro. Este sería el hombro izquierdo, la cabeza, línea de cuello y puede ser el hombro derecho o puede que todavía tenga un siguiente impulso llegando más o menos al mismo nivel para conformar lo que sería el hombro derecho y luego sí caer, ¿ok? Esto es algo de lo que puede suceder. Ya ustedes saben que esto es un patrón de reversión, que el hombro, cabeza, hombro se presenta en una estructura alcista y que nos plantea un cambio de tendencia o cambio de movimiento a la baja. ¿Sí? ¿Qué tendremos que hacer para poder operarlo de una manera un poco más confiada? Esperar que se quiebre esta línea de cuello, que es esta línea que podemos ver aquí de color negro. Voy a quitarlo para que sea un poco más claro. Y lo que buscaríamos es el quiebre, un retest, pullback, patrón bajista en este punto 2 y luego sí sería ese movimiento a la baja. Que podríamos tener como target la zona azul cercana al 1.10. ¿Ok? Eso es algo de lo que podría suceder y de lo que podríamos aprovechar unos cuantos pips, un buen movimiento a la baja, sin antes esperar realmente un quiebre, tanto de soportes, de estructura o que se presente completamente el patrón de hombro, cabeza, hombro. ¿Por qué? Porque como venimos de una estructura alcista con muchísima fuerza y como acabamos de ver todo lo que conlleva el dólar estadounidense, y si el dólar estadounidense sigue afectándose, el euro dólar es muy probable que continúe al alza. Entonces, no podemos negar ese movimiento, no podemos cegarnos solamente a buscar ese movimiento bajista, sino que debemos tener en cuenta que realmente la tendencia y la fuerza es al alza. Si quieres ser un poco más conservador, entonces simplemente espera que el precio tenga ese retroceso, ojalá a esta zona marcada del 1.100, ¿sí? Que también podríamos demarcarla con el retroceso de Fibonacci. ¿Okay? Y podríamos tener un retroceso al nivel 50 o al nivel 61.80, que serían, digamos, unos retrocesos esperados porque están muy cercanos a la zona azul, a la zona de resistencia que habíamos dicho que sería lo ideal el retroceso. Entonces, si eres un poco más paciente y no vas a tomar este retroceso a la baja, pues espera, dale espacio a este par que se mueva un par de días y probablemente te dé una buena oportunidad a la compra acá.
El siguiente par vamos a ver libra dólar, el cable. Esto fue un análisis que hicimos la semana anterior, en la cual habíamos visto que, pues, primero que todo, el dólar estadounidense ya venía mostrando cierta desaceleración y la libra esterlina empezaba a mostrar cierto impulso alcista en casi todos sus pares. Combinado la fortaleza de la libra esterlina con esa desaceleración del dólar estadounidense, teníamos, digamos, grandes chances de tomar un impulso alcista en este par. Y ya viendo desde el análisis técnico, aquí lo que habíamos hecho era que el precio me había mostrado un quiebre, ¿sí?, de lo que podía ser esta línea de tendencia. Y luego de eso medimos con Fibonacci, tal cual como lo mostramos ahora en euro dólar, inicio del impulso, fin del impulso, retroceso, y habíamos marcado esta zona de color verde, que está entre 61.80 y 78.60, como la zona ideal de compra. ¿Ok? Y de hecho aquí están las flechas, como lo habíamos marcado, tanto el retroceso como la proyección, y nuestra zona de target, que había sido el 61.80. Así que las personas que pudieron aprovechar este movimiento, felicidades, porque fue un movimiento de mínimo 150, 180 pips. ¿Ok? ¿Qué es lo que esperamos ahora para este par? Bueno, después de un gran impulso viene un retroceso. Es prácticamente lo mismo que vimos con euro dólar. Ya ustedes saben que en estructura siempre después del impulso pues se espera un retroceso y es normal que suceda en este punto. Aparte, el precio está llegando a esa zona verde, que es una zona de resistencia. Ustedes pueden ver acá, es una zona de resistencia que podríamos ubicarla un poco mejor. ¿Ok? Esa sería la zona de resistencia en realidad cercana al 1.26, así que todavía tendríamos un buen recorrido al alza. Y lo que tendríamos que esperar es un retroceso, ¿ok? Esta sería la estructura. Y lo que esperamos ahora es un retroceso para poder volver a aprovechar un impulso alcista. Lo primero que hay que esperar es que el precio cree alguna resistencia. Hasta el momento todavía no lo ha presentado, por lo menos una resistencia fuerte. Así que esto indica que el precio incluso podría no haber terminado todavía su impulso, podría continuar un poco más. Y si termina creando la resistencia aquí, pues entonces tendríamos todo esto como la nueva zona de retrocesos para buscar compras. ¿Ok? Vamos a AUD-USD. El AUSI. Efectivamente, lo que habíamos comentado la semana pasada, que era ese posible impulso alcista y fortalecimiento del dólar australiano, tal cual así se dio. Bueno, la compra que habíamos tenido la semana pasada, tuvimos una venta y luego una compra, pues fueron cerradas por, bueno, el estilo de trading que nosotros hacemos es más intraday, pero si tuviste operaciones acá y las aguantaste, estamos hablando de casi 200 pips y hablando de que podría continuar todavía ese movimiento al alza, ese fortalecimiento del dólar australiano, como se los mencionaba al principio de la clase, puede continuar. Prácticamente todos los pares donde la divisa cotizada es el dólar estadounidense, que son todos los que hemos revisado hasta ahora, euro dólar, libra dólar, dólar australiano, dólar estadounidense, pues en todos tuvimos el día de hoy impulsos
alcistas. Entonces, el análisis es prácticamente el mismo. En todos estamos esperando retroceso, que en algunos va a estar más claro o tiene mayor confluencia que en otros. ¿Ok? Vamos a esperar. Bueno, acá, digamos, no hay ninguna zona que nos indique que, o alguna zona fuerte en realidad, cercana, que nos indique como que el precio se le impide o se le dificulta continuar al alza, así que lo más probable es que pueda tener retrocesos pequeños como este que tuvo acá, porque si en realidad tú ves en un gráfico diario, esto no representa gran retroceso, como a diferencia de este tipo de retrocesos, ¿sí? No lo ha hecho todavía, entonces puede que tenga un pequeño retroceso y continúe al alza, buscando zonas mucho más importantes para este par, como el 0.69. Ok, esta sí es una zona un poco más fuerte para este par. Y sería la zona target si todavía tienes oportunidades de compra. Sería la primera zona de profit o target a la que buscamos a mediano plazo, puede ser. ¿Sí? Esto puede que se dé esta semana. Lo mismo, acá esperaríamos un retroceso en 4 horas y que también lo ideal podría presentarse entre el 61.80 y el nivel 50. Retrocesos a este punto, a esta zona, para nuevamente buscar impulsos alcistas. NZD-USD, prácticamente el mismo panorama, viene comportándose de una manera muy similar, ¿sí? Aquí la entrada de hoy estuvo un poco más clara en timeframes menores, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, esta zona de resistencia está muy fuerte. Luego del quiebre, da un retroceso perfecto a la zona, un retroceso muy claro a la zona, engulfing, ya con todo, digamos, todas las confluencias a favor. Estamos hablando de unos mínimos 60, 70 pips, arriesgando 14, 15 pips. Es más, si le hubieses querido poner un poco más de protección, hasta 20, y estamos hablando de un trade relación riesgo-beneficio 1.3 hasta incluso casi 1.4. ¿Sí? Con proyecciones todavía de seguir al alza. Así que era un trade bastante sencillo, realmente. Si tenías claro la estructura y las zonas, pues estaba bastante sencillo. Vuelvo y repito, es prácticamente el mismo panorama para todos los pares que tienen el dólar estadounidense como divisa cotizada. ¿Ok? Porque obviamente el día de hoy fue un impulso alcista muy fuerte. Entonces probablemente se espera un retroceso. ¿Sí? Se puede esperar un retroceso, un pequeño retroceso para continuar con impulsos alcistas. La siguiente zona de target acá está cercana al 0.64. Okay. Toda esta zona de confluencia sería la zona a buscar como profit. Okay. Ahora, bueno, vamos a pasar a las que tienen dólar ya no como divisa cotizada, sino como divisa base. Y aquí lo que vamos a ver es realmente un poco más del comportamiento del dólar estadounidense, que en realidad va a depender pues también contra qué par lo estemos mirando, porque, por ejemplo, con el franco suizo en particular no ha tenido mucha fortaleza,
más que todo porque esto también lo explicamos en un par de videos anteriores. La economía de Suiza depende mucho de, valga la redundancia, de la economía, pero a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Suiza es prácticamente conocido como el banco del mundo. O sea, en Suiza las grandes empresas colocan su dinero, los gobiernos, los empresarios, y al tener una crisis económica tan fuerte como la que estamos viviendo, obviamente se está teniendo muchos problemas en todo el sector bancario, en todo de la banca, las finanzas en Suiza, y obviamente esa inestabilidad ha causado que pues el franco suizo no esté tan sólido como normalmente suele estar. Aparte que obviamente por todas las cosas que están sucediendo, de pánico, de necesidades, mucha empresa y muchos gobiernos que tenían dinero allí se han visto en la necesidad de empezar a extraer dinero, y obviamente esto también pues termina afectando el franco suizo. Entonces por eso no vimos, digamos, una caída tan prolongada o tan marcada como si lo vimos en otros pares como USD-CAD, por ejemplo, que ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? A pesar de que el precio sí viene cayendo, ¿sí? Desde finales del mes pasado, es decir, desde la semana anterior y un poco antes, si nos damos cuenta. ¿Sí? Más o menos cayendo fuerte puede ser de mediados de mayo. ¿Sí? Pero el día de hoy en particular, que fue donde, digamos, más se vio en casi todos los otros pares la debilidad del dólar, en el franco suizo pues no se vio con la fortaleza que se hubiese esperado, ¿sí? Que se hubiese querido. Sino que al contrario, pues fue más que todo como una indecisión, una vela muy fuerte a la baja y posterior una vela mucho más fuerte al alza de inmediato. Y luego, bueno, velas con mucho menos volumen, no terminaron de quebrar ni soportes ni resistencia, entonces eso termina consolidando y mostrando una vela en el gráfico diario como esta, de un DOI, ¿ok? Y obviamente, pues, esto es una zona de soporte que viene respetando desde abril, y este sería su tercer toque, así que no sería de extrañarse que el precio vuelva a tener otro impulso alcista. ¿Ok? Lo que puede ser el día de mañana, miércoles, incluso pues toda la semana podría darse. ¿Ok? Esto frente al franco suizo. ¿Cómo podríamos aprovecharlo? Tendría que ser en timeframes un poco más pequeños, porque en realidad ya el movimiento no es tan grande, y esperar algún quiebre de estructura, que en este caso sería esta es la última resistencia, y tendríamos que esperar un quiebre, un retest y luego buscar impulsos alcistas. Estamos hablando de casi 60 pips, donde tu stop debería estar más o menos entre 20 y 25 pips también. ¿Ok? Es un panorama para dólar franco suizo. Vamos a mirar USD CAD.